Fueron 10 años los que Octavio Paz estuvo fuera de su país, de 1943 a 1953. El extranjero le permitió conocer nuevas ciudades y leer autores que le deslumbraron. Fraternizó con el grupo surrealista de París, en especial con André Breton y con el existencialista Albert Camus. Se maravilló con las culturas de Oriente. Así, pudo mirar a distancia las costumbres y creencias de nuestro pueblo y plasmarlas en El laberinto de la soledad, un ensayo reflexivo sobre la idiosincrasia del mexicano. Esta década nómada fue perfilando a Octavio Paz como un mexicano universal. Hoy es miércoles 31 de marzo y celebra usted su cumpleaños. Lo queremos felicitar. Es verdad. Es una fecha que siempre recuerdo con un poco de miedo, sobre todo a cierta edad. No porque sea tan pesimista como Calderón, que decía que el mayor pecado del hombre es haber nacido. Yo creo que al contrario, es maravilloso haber nacido. Lo malo es cumplir y cumplir años. Bueno, vamos a hablar de esta tercera parte de nuestra entrevista, y yo quisiera que empezáramos platicando acerca de su partida a Estados Unidos, que se debió precisamente a una beca, la beca Guggenheim. Platíquenos de lo que hizo usted con esta beca y por qué se fue a Estados Unidos. Bueno, me fui porque me asfixiaba. Me asfixiaba en México. La revista Taller había desaparecido, no tuvimos dinero para continuarla. Me pareció que una etapa de mi vida había terminado. En materia de poesía me encontraba frente a un muro y decidí irme y probar respirar otros aires. Llegué a los Estados Unidos, primero estuve en Los Ángeles y luego en San Francisco, y coincidí con una serie de acontecimientos dramáticos que me impresionaron profundamente. Era la época de la guerra, pero no era la guerra únicamente, sino la situación de los mexicanos, de aquellos famosos tumultos, riots de los pachucos. Entonces ahí conocí otro aspecto de México, que no era realmente México, pero que sí era México. Y de alguna manera, en estos jóvenes que se vestían de un modo extravagante, los pachucos, reconocí una respuesta mexicana a la cultura anglosajona, del puritanismo anglosajón. ¿De ahí surgió la idea del laberinto de la soledad? Un poco, no completamente, pero sí, yo me reconocí un poco en los pachucos, reflexioné primero sobre mi identidad personal. Después de todo, yo había vivido de niño en los Estados Unidos. Y en la escuela, en kindergarten, el primer día que llegué, tuve un pleito con mis compañeros porque yo no hablaba inglés. 2 años después volví a México, y en el famoso colegio que hablamos del francés del Zacatito tuve otro pleito porque decían que yo era gringo o francés, yo no era mexicano. Y siempre tenía este problema con mis compatriotas, en realidad. Me ha perseguido este equívoco, ¿no? Difícil a veces de entender, soy un ser sospechoso. Bueno, pero aparte de esta impresión que tuve, esta especie de revelación de una parte escondida de México, aparte de esto, fue para mí muy importante la estancia en los Estados Unidos. Fue un momento maravilloso de los Estados Unidos. Es el momento de la guerra. El presidente Roosevelt, una gran generosidad, vi un pueblo peleando realmente por la libertad, por la supervivencia. El enemigo era abominable, era el fascismo y el nazismo, y encontré una nación abierta para mí. Me di cuenta de la injusticia que se cometía con muchos mexicanos, es cierto, pero en lo que a mí toca, en lo personal, más bien encontré una ciudad cordial, casi fraternal, diríamos. Yo me quedé sin la beca Guggenheim y trabajé en toda clase de cosas. Trabajé y siempre encontré empleo. Era difícil, viví momentos de terrible pobreza, pero siempre encontré. Y de pronto me invitaron a dar unos cursos de verano en el norte de los Estados Unidos, en el este. Fui a dar al este, desde San Francisco al este, primero a Nueva York y luego al estado de Vermont. Y ahí conocí a un poeta que es uno de los grandes poetas norteamericanos, a Robert Frost. Fue una de mis primeras, diríamos, contactos con la poesía norteamericana. Después conocí en otros viajes
años más tarde a otros poetas y escritores como a Cummings y a William Carlos Williams y a otros. Después de Estados Unidos, usted se pasó a vivir a París. Exactamente. Cuéntenos de esos 6 años. Bueno, por un accidente feliz debido a José Gorostiza, que durante todo el tiempo que yo trabajé en relaciones exteriores fue mi ángel protector. Yo quise mucho al poeta, lo admiré al poeta, he escrito sobre él, pero también quise mucho a la persona, al ser humano. Y una persona que me gusta recordar, Francisco Castillo Nájera, que fue secretario de Relaciones por muy poco tiempo. Bueno, pues los dos me enviaron a París. Y llegué a París al otro día de la guerra, en plena posguerra, en diciembre de 1945. Era un París pobre, sin luz, con poca luz eléctrica, sin gasolina, de pocos automóviles. Se moría uno de frío en las casas, con mercado negro y con muchas, pero al mismo tiempo con un gran entusiasmo intelectual. Y esto para mí fue fundamental porque contribuyó de un modo decisivo a mi formación literaria, filosófica y política. En aquella época las figuras más importantes eran un grupo de jóvenes que habían asaltado, diríamos, la atención pública y que se hicieron muy pronto mundialmente famosos. La gran estrella era Jean-Paul Sartre. Frente a este grupo, Sartre, su mujer y los otros, estaban los comunistas. Era un grupo muy brillante, había un poeta admirable, Luis Aragón, otro poeta, también un excelente poeta, Paul Éluard. A los dos los conocí, sobre todo a Éluard. Sará, el viejo dadaísta, también formaba parte del grupo comunista. Y había los disidentes, los que no estaban de acuerdo con aquello. En primer lugar, el grupo surrealista, o lo que quedaba del grupo surrealista. Sobre todo, André Breton. ¿Qué me llevó al surrealismo? Mi estética era distinta. Yo venía de la poesía de lengua española. Mis grandes influencias en el pasado habían sido los poetas barrocos, sobre todo Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz. Los poetas modernos de nuestra lengua, cuando leía Neruda me impresionó, creo que es uno de los grandes poetas del siglo XX. Y en fin, los contemporáneos, la generación de 27. Pero me ligaban con ellos la actitud de inconformidad, la crítica al comunismo stalinista, al comunismo burocrático. Y sobre todo, su exaltación de la rebeldía y su exaltación del amor. En esto coincidió totalmente conmigo la doctrina surrealista. Desde muy joven pensé, como le dije a usted en una de nuestras conversaciones, que el amor es el destino del hombre, lo más alto a lo que podemos aspirar los mortales. Pongo de lado otras pasiones que también me parecen muy altas, como la amistad y, claro, la sed de absoluto, la religión y la filosofía. Otro de los grandes disidentes y con el cual simpaticé inmediatamente, profundamente, nos vimos pocas veces, porque esto coincidió con mi salida de Francia. Nos vimos pocas veces, pero las veces que nos vimos con mucha intensidad, fue con Albert Camus. Fue uno de mis buenos amigos. Todavía tengo sus libros con dedicatorias muy cariñosas. Y también en él encontré un poco lo que yo buscaba. Esta rebeldía, pero también esta inspiración, los poderes del inconsciente, los poderes de la pasión, pero en cierto modo, a través del equilibrio, hablé de la palabra reflexión. Bueno, yo diría, él empleó otra palabra, mesura. Bueno, esta idea de la mesura, en cierto modo, completaba mi idea de la reflexión y mis reticencias frente a la estética y a la poética del surrealismo. De modo que esto para mí fue muy importante esto. De Francia viaja usted a Oriente y regresa a México en 1953. ¿Qué México encontró y qué hizo aquí durante esos años? Bueno, encontré un México cambiado, una nueva generación que se hizo, algunos de ellos hicieron muy amigos míos inmediatamente. Había este grupo de filósofos
que habían explorado lo mexicano y que en cierto modo coincidían con el laberinto de la soledad, aunque por vías